Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo muy rápido porque me iba a poner a editarlo, estoy así un poco con ropa de casa y digo, muy bien, pues si el vídeo está grabado, si el vídeo no está grabado, no lo puedo editar, así que vamos a hacer un vídeo, espero, bastante cortito con, me acabo de apuntar en la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tips para hacer mudanzas más sostenibles. Si sabéis, y bueno, y si veis este fondo, he cambiado de casa, me he comprado una casa con mi pareja y pues me he mudado, obviamente del piso donde estábamos antes, que era de alquiler, a este. El caso es que hoy quería compartiros 10 tips para hacer una mudanza o un cambio de piso más sostenible. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Este curso 2021-2022, bueno, en verdad me lo saqué en el 2021. Sabéis que aprobé mi oposición y mi pareja también. Y ese ha sido como el detonante para decir, venga, vamos a instalarnos ya definitivamente, vamos a dejar el alquiler, vamos a invertir en nuestra propia vivienda, porque la verdad es que estábamos un poco cansados ya de tantos años de alquiler y de tantos años de itinerancia y de no tener nuestras cosas definitivas y propias y no poder tener nuestra casa a nuestro antojo. Así que decidimos comprarnos una casa. Y por ello dije, yo como siempre en mi mentalidad sostenible dije, ¿cómo puedo hacer para que este proceso sea lo más sostenible posible? Entonces, tengo como 3 aspectos que os quiero mostrar en este vídeo con respecto a esto. Uno es en la compra de la vivienda en sí, otro es en la mudanza en sí y el último aspecto es en más tipo amueblado, preparación de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, con respecto a la compra de la vivienda, va a ser el primer tip o el primer consejo, es simplemente compra de segunda mano. Segunda mano siempre. En el sentido de que no compres vivienda nueva, sino vivienda que ya exista. Por ejemplo, la vivienda en la que yo me he mudado tiene solo 20 años, no es muy vieja, entonces tampoco está el edificio tan mal, energéticamente está bien, etcétera, etcétera, entonces pues no es un desastre. Si fuera una casa muy muy vieja, pues a lo mejor energéticamente es un problema, porque obviamente la vivienda nueva energéticamente es mucho más eficiente y probablemente las comunidades ya vienen con energía solar. Pero bueno, también puedes buscar una vivienda de segunda mano cuya comunidad haya instalado energía solar. Y tal. Ahora también hay un proyecto europeo para mejorar la eficiencia energética de los edificios más antiguos, o sea que bueno, esto se está moviendo, pero tú valoras los pros y los contras. Pero siempre una vivienda que ya exista es mejor que una vivienda que está por crear, porque obviamente el impacto va a ser menor porque ya estaba. Así que yo elegí vivienda de segunda mano, entre otras cosas, porque en la zona donde yo quería, pues es lo que hay, está todo construido ya. Así que pues por eso compré de segunda mano sobre todo, pero también me gusta el hecho de no haber comprado de primera mano algo que todavía no existía en plano para que se tuviera que construir después. Luego las demás tips que os voy a dar, las siguientes 1, 2, 3, 4, 5 son sobre la mudanza en sí, las siguientes 5 tips. La primera tip sobre mudanza es sobre las cajas, que es la segunda tip en verdad, y es reutiliza cajas, pide los negocios, coge de los contenedores. Rafa y yo sobre todo lo que hicimos fue cajas del trabajo. Como en nuestro trabajo llevan cajas, pues pedimos a las personas indicadas, en mi caso las mujeres de la limpieza y los conserjes, que me guardaran las cajas. Entonces hemos ido almacenando cajas. De hecho, en nuestra terraza de la casa antigua tuve una foto, pero la he borrado, no sé qué he hecho con ella, quería enseñarosla. Era un mar de cajas plegadas, ¿vale? Entonces, y al final de las 80 o 90 cajas que tuvimos que mudar, excepto 5, todas eran cajas que previamente ya habían sido utilizadas como cajas. Solo tuve que comprar 5 cajas en el chino. Así que la verdad es que pues creo que está bastante bien. Eso sí, nos pasamos como desde un mes antes ya guardando cajas.
Con respecto al tema de los rellenos para las cajas, tengo dos consejos, que serían el tercero y el cuarto consejo. El primero es que me pasé también muchos, pero años, ¿vale? Los tenía para otras cosas, pero luego ya cuando empezamos a plantearnos la idea de un piso, guardé para eso, empezamos a guardar papel de periódico. Todos los periódicos que caían en mi mano, sobre todo antes cuando usaba el Cercanías, los he estado guardando durante años. Primero para hacer mis bolsas para las papeleras, que ahora no estoy haciendo porque no tengo periódicos, me he quedado sin periódicos. Y reutilizo, pongo una bolsa de plástico y la reutilizo una otra vez, solo vacío el contenido de las papeleras típicas del estudio y así. Todos esos periódicos que yo guardaba, os dejaré el vídeo de los reels de cómo se hacen en la cajita de información por si las queréis ver, las bolsitas de papelera con papel de periódico. Pues todos esos periódicos los he ido guardando durante años y los he usado todos en la mudanza. Además de eso, todo lo que me ha llegado en todo lo que he comprado de Amazon, en páginas web, otras, todo lo que he comprado online, papel de almacenar, cartón, burbujas, cartones de, por ejemplo, la compra del Carrefour que también llegaba, todo lo he ido guardando también durante bastante tiempo para poder tener cosas para rellenar, para amortiguar en mis cajas. Si no tienes, la otra opción es rellenar, por ejemplo, con todo lo que sean mantas, toallas, colchas, ropa que no te importe que se pueda manchar un poco. Todo eso también te sirve de relleno para las cajas. Entonces no necesitas comprar papel de burbujas o papel de embalar. Te sirven las cosas que ya tienes. Esos son mis dos consejos sobre el embalaje. Y después, con respecto a la mudanza en sí, al proceso de cambio de un hogar a otro, mis dos consejos son, que serían ya el quinto y el sexto, son: hazlo todo de a una, contrata a una empresa de mudanzas, ya sea porte particular o, por ejemplo, hay webs como Habitísimo o algo así, os dejaré el enlace, que también hay empresas que se avisan y vienen como las ratings, entonces te puedes fiar bastante de ellos. Más que a lo mejor de un porte privado, a no ser que conozcas ya a alguien de confianza que haga portes o de boca a boca o lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos planteamos hacerlo con el coche, pero cuando vimos el volumen de cajas fue como, esto no va a pasar. Porque obviamente viene una camioneta, una furgoneta grande, que tampoco va a gastar infinitamente más que un coche, y va a entrar todo de a una, y vas a hacer un solo viaje. En cambio, con tu coche vete tú a saber cuántos viajes vas a tener que hacer. Si es dentro de una misma ciudad, bueno, mira, pero si es entre ciudades, al final la huella ecológica de esa gasolina, de ese transporte, en tu coche va a ser mayor que si fuese un solo porte. Así que aunque sea un dinero, aparte de la comunidad de que te suben y les bajan las cajas, y eso es salud también, pues hazlo. Y la verdad es que además merece la pena en cuestión de tiempo y en cuestión de esfuerzo y de estrés, porque ya una mudanza es estresante y un esfuerzo de por sí. Y además, con respecto a las mudanzas, nosotros estuve viendo muchos vídeos de consejos de mudanzas y tal, y bueno, que me encantó. Entonces puedes comprar cinta de papel o washi tape o cosas por el estilo, que no sean muy plásticas, cuidado que al final si no es plástico, porque si no coge cinta aislante y luego la puedes intentar reciclar, porque al final es plástico, ¿no? Pero de diferentes colores. Yo lo hice con cinta aislante porque lo descubrí como 2 días antes de la mudanza, ¿vale? Lo hice con cinta aislante de color. No hubiera sido lo suyo con washi tapes o algo así de cinta de papel, pero es lo que tuve. Entonces marqué, os pondré algunas fotos, ¿vale? Marqué cada caja en función de la habitación de dónde iba a ir, las marqué con un color y luego les hice un plano de la casa a los señores de la mudanza y entonces marcaban con color cada habitación y las puertas también estaban marcadas, de modo que a mí me clasificaban las cajas directamente y no tenía que leer lo que ponía de trastero, cocina o lo que fuera. Y fue muy útil, muy muy útil, la verdad. Si lo puedes hacer con cinta de papel, mejor. Pero eso es un poco off topic, pero la verdad es que me ha parecido un tip buenísimo. Y ya nos vamos a ir con los últimos 4 tips. Me he perdido, no, creo que he dicho quinto y sexto. Sí, pues entonces con los últimos 4 tips que son más de la casa nueva a la que llegas. La primera fue sobre la limpieza. Ya sabéis que uso productos de limpieza o intento usar productos de limpieza más sostenibles, pero no os voy a mentir. La casa que cogí estaba tan sucia, no os podéis imaginar cómo era, o sea, los baños tenían un montón de manchas de humedad en los azulejos, los váteres parecían el de un bar, la cocina goteaba grasa
de la campana de la cocina, ¿vale? Y nosotros no íbamos a hacer reforma, hemos pintado, que hablamos de la pintura. Entonces, yo soy tan escrupulosa que no quería ni contratar a una empresa de limpieza. O sea, yo tenía que ver esa sociedad irse por mis propios ojos, si no, no iba a estar tranquila. Entonces sí que he usado productos químicos tipo Silite Bond y KH7, ¿vale? Y lejía. Lo reconozco. Pero luego todo lo que se puede hacer con bicarbonato, vinagre, etcétera, etcétera. Los limpiadores estos que os enseño también, os dejo el reel que son los paquetitos estos que te venden que luego se diluyen, pues todo para las limpiezas ya más secundarias sí que los he usado. Mis aspiradores sin filtro, sin bolsa, perdón, o sea, sin filtro no, sin bolsa de papel, sino que filtran y dejan directamente en un contenedor que luego os quitas. Todo eso sí que lo sigo usando como los vídeos de la limpieza que os he enseñado, ¿vale? Pero la primera limpieza fue química pura. Y un gran consejo que me dio una compañera de trabajo fue hacerme con una vaporeta. ¿Por qué? Porque limpias y desinfectas con vapor de agua. Sí, tienes que hacer la inversión de la vaporeta, puedes comprarla de segunda mano. Por supuesto, yo no tenía tiempo, o sea, fui al Carrefour, cogí la primera vaporeta que vi, que me cuadraba a precio y especificaciones, y me la traje a mi casa. Pero ha sido lo mejor que he hecho, porque es que me ha quitado mucho uso de productos químicos. Y entonces con la vaporeta también he podido quitar mucha de esa suciedad y he podido desinfectar con vapor de agua caliente, ¿vale? Ya. Entonces, pues, y ahora la vaporeta pues la uso todas las semanas o casi todas las semanas, entonces ha sido una inversión, pero ahora le estoy sacando un rendimiento, no la estoy dejando de usar y mejor eso que productos químicos. Así que la verdad es que estoy muy contenta con la inversión, me sirve para todo, para las esquinas, para los baños, para los radiadores, para las ventanas, para todo. Entonces estoy muy contenta porque, bueno, al final ha sido una inversión muy útil. Así que con este sentido busca productos o busca máquinas de limpieza con las que puedas invertir si vas a hacer la limpieza tú y no contratas una empresa de limpieza. Y si contratas una empresa de limpieza, mira a ver, pregúntales qué tipo de productos van a usar. Porque no siempre con el vinagre normal va a acabar saliendo. Así que eso quería deciroslo. Y no os sentáis mal, ¿vale? Igual que os he dicho, yo usé cinta aislante de colores porque no tuve tiempo de buscar washi tapes de colores, porque una mudanza es algo muy estresante. Pues si tenéis que limpiar la casa a la que llegáis, que también va a ser muy estresante, no os rayéis. Realismo frente a sostenibilidad, porque una cosa, la sostenibilidad temporal va para mí, cuando en estos momentos tan estresantes va por delante de la sostenibilidad ambiental. Se hace lo que se puede, no se puede hacer todo. Y esto lo diré siempre, ¿no? O sea, siempre quiero mostraros mi realismo. Eso con respecto a la limpieza. Con respecto a la pintura, ¿vale? Porque lo único que yo he hecho ha sido pintar. Sí que tenemos proyecto de renovar baños y cocina de aquí a un tiempo y ya poner pues electrodomésticos más eficientes, sanitarios más eficientes, etcétera, etcétera. Mientras tanto pues me apaño con lo que tengo porque me dejaron cosas. Solo he tenido que comprar frigorífico y lavadora y sí que he buscado electrodomésticos eficientes. Eso es otro tip. Si tienes que comprar electrodomésticos, busca los que sean de la mayor eficiencia energética posible. Van a ser 11 tips. Lo que yo iba a decir era con respecto a la pintura, que es lo que yo he hecho, ¿vale? Solo he pintado. He pintado con pintura ecológica y me vais a decir, Leticia, ¿qué es pintura ecológica? Pues bueno, es una pintura que no contiene plásticos en su composición, de modo que cuando los pintores luego lavan es en base de agua, se va con el agua y no estás echando plásticos en el agua. Y además no emite olor. Y ese olor son sustancias químicas que también, ahora veréis que todos los productos químicos tipo barnices, pinturas, tienen como una tabla como de eficiencia energética, pero es de emisión. Entonces, pues es mejor para ti porque puedes entrar a vivir conforme al día siguiente esté seca la pintura. No tienes que estar 15 días ventilando porque huele a pintura y eso afecta a tus vías respiratorias, son productos químicos, etcétera, etcétera. Estoy medio afónica, ¿vale? Porque pues llevo una racha muy mala de vida. Es lo que hay. Pero bueno, la pintura pues también fue para mí interesante y no era mucho más cara. Ponte que por ejemplo un bote de pintura de color, o sea, pintura blanca, plástica que luego no es plástica, pero bueno, que se puede lavar con agua, frotar, refregar, etcétera, etcétera. A mí me costó, te puede costar un bote blanco, a mí no me costó, quiero decir, unos 20 euros los 4 litros. La pintura de color, porque esto es como un color como entre arena, amarillito, beige. Parece amarillito, pero es por la luz, es más arena, ¿vale? Es más beige.
cuesta como unos 22 euros y a mí el litro de pintura ecológica, los 4 litros, perdón, me han costado como 24 euros de color. Es decir que pues no está mal. Y los techos que son blancos pues 22 o algo así, más o menos ha sido. Así que no es tanta la diferencia a los 4 litros como para que sea mucho más caro. Teniendo en cuenta que luego la pintura de una casa ya es cara de por sí. Entonces, pues eso ha sido lo único que nosotros hemos hecho de cambios, aparte de lo de los electrodomésticos. Entonces, usa pintura ecológica, ya hay en todos sitios. Antes era una cosa, algo muy raro, yo lo conocí hace años era un vídeo de Bigaya de Biocultura, de una review de Biocultura que hizo de Madrid o de Bilbao, no me acuerdo dónde fue. ¿Bilbao? ¿Puede ser? Que estuviera Bigaya en Bilbao, o sea, ella es de Bigaya. Pero bueno, iba a deciros eso y a Jess le sorprendió y yo en ese momento sí que es cierto que estuve mirando y no era tan normal, pero ahora hay en todos sitios, en el Leroy Merlin, en todas las tiendas de pintura, en todos sitios. O sea, yo contraté una tienda de pintura y con sus pintores. Y lo último que os quería decir con respecto a dicho pintura, vale, con respecto a los muebles, me traje todo lo que tenía en mi casa que era mío, ¿vale? En mi casa de alquiler algunas cosas, algunos muebles tenía, por ejemplo, esta estantería que hay, no la veis, pero que está aquí, esta silla, el escritorio, un sillón, todo lo que teníamos nos lo hemos traído y lo estamos usando. Que no pega perfectamente con las líneas de los muebles de la nueva casa, pues ya se irán cambiando cuando se estropeen o cuando se den las circunstancias. Pero para mí pues era importante esto, ¿no? O sea, no tener que comprar tantos muebles. Con respecto a los muebles, pues lo que me han dado lo he aceptado. Y luego debo decir que, bueno, tenemos una economía limitada, nos acabamos de comprar una casa y hay muchos muebles que han sido de Ikea. Por ejemplo, estas dos estanterías de detrás. Es lo que hay. Me hubiera gustado comprar en tiendas de maderas sostenibles, de muebles sostenibles, de muebles artesanales, sí, pero es que se salen del presupuesto de una manera desorbitada. Entonces sí que he intentado que, por ejemplo, en Ikea últimamente están también teniendo un poco más de, no sé hasta qué punto es greenwashing, pero bueno, un poco más de acciones hacia la sostenibilidad y en cuanto a las maderas y materiales. Entonces los muebles que hemos podido, pues los hemos cogido de esos, los que no nos cuadraban, pues no. He intentado que todo sea madera, ¿vale? Que dentro de lo que cabe, bueno, pues algo es algo. Aunque sí que ya es cierto que hay algunos de melamina y estas cosas. Aunque luego la melamina en definitiva es madera compacta dentro, pero sí que tiene una superficie como más de plástico por fuera. Realismo, otra vez. Si podéis permitiros muebles súper ecológicos y súper bonitos, enhorabuena. Yo sigo varias cuentas en Instagram, si os interesan, preguntadme por privado que os las comparto. Y luego, pues la verdad es que no tuve mucho tiempo de ir a tiendas de segunda mano y además lo que vi pues no me cuadraba con mi casa, así que por eso pues no lo hice. No las cogí, pero todo lo que pude, pues sí. Y, por ejemplo, otra cosa que hice fue el cabecero de mi cama. Luego os pongo una foto, ¿vale? Por aquí. Es del contenedor, lo encontré en un contenedor, pero es que estaba perfecto, estaba hasta envuelto en papel film. Debe ser que alguien dijo, voy a cambiar el cabecero y lo voy a guardar en mi trastero por si luego lo uso, porque al ser blanco lo envolvieron en papel film. Entonces, van a ser 12 tips, que lo sepáis. Entonces yo llegué a mi casa, quité el papel film, que sí que estaba un poco sucio por fuera de hojas y cosas que le habían caído, polvillo, pero dentro estaba perfecto, así que lo metí en la ducha, lo fregué, lo sequé bien, lo dejé en el balcón secando y está perfecto, ¿vale? Donde tenía algún desperfecto le he puesto un poco de pinturita blanca y luego para modificarlo un poco porque quedaba así un poco ridículo le he puesto una tela de algodón por detrás. Ha quedado maravilloso. Además le he hecho un cojín a conjunto con la tela y entonces queda como perfecto. Luego encontré en un outlet mi edredón actual y luego las cortinas que encontré, pues está todo súper conjuntado, pero ha sido todo casualidad, ¿vale? Porque una cosa era de un outlet y las cortinas son de Ikea, el cabecero es de Ikea, pero lo cogí en el contenedor y la tela pues de algodón. Entonces la verdad es que ha quedado muy bien. Entonces tema muebles lo cierro ya, ¿vale? Así. Con respecto a todo lo que sean, por ejemplo, tejidos, el tip que se me olvidaba. Otra cosa que sí que he hecho es que he intentado que la cama y el sofá, que eran como las cosas de más calidad, fueran de tiendas locales. O sea, de tiendas que fabrican en España y que son tiendas locales. Porque eso sí me parecía más importante que otros muebles que a lo mejor pues en el futuro voy cambiando.
Así que otro tip es intenta comprar en tiendas locales y fabricado en España. IKEA no fabrica en España, ya os lo digo yo. Pero por ejemplo, cama, sofá, pues sí. Otra cosa que yo que sé cuántos tips van a ser, ya pues lo calcularé ahora cuando edite el vídeo, además termine de grabarlo. Otra cosa que os quería decir es el tema de tejidos. Casi todas las cortinas que he comprado o bien son de algodón, o si hay alguna que ha salido de poliéster o incluso las de algodón, son de tejidos reciclados. Y me he estado fijando en las etiquetas de la composición que pusiera 100% algodón reciclado, 100% poliéster reciclado. ¿Por qué? Porque mejor usar una materia prima que ya existía que una nueva. Con la ropa es más complejo porque a lo mejor esas fibras se pueden estropear antes de la ropa y te salen más bolitas. Pero en una cortina que tampoco que las lavo 2 veces al año, pues no pasa nada. Y he comprado todas las cortinas, creo, son de tejidos reciclados. Juraría que sí, que todas. Quizás las de mi cuarto no, pero las del salón sí, las de los estudios también. Así que pues eso es otra cosa. Luego otras telas que he comprado pues son de outlet o de retales o de cosas así. Entonces bueno, pues también para minimizar y aprovechar lo que ya existía, ¿no? Y por ejemplo la tela que he puesto sobre el sofá es de algodón. Y luego, ¿qué me queda por contaros? Pues creo que ya. Que os he dicho todo, no sé si al final he hecho 12, 13, no sé cuántos tips he hecho al final. Pero bueno, al final es buscar como siempre vuestro equilibrio entre sostenibilidad, economía y tiempo. Cualquier acción cuenta, ¿vale? Si con que hagáis una de estas cosas que yo os he contado que he hecho, pues ya está muy bien. Y obviamente se pueden hacer más, ¿vale? Búscate un edificio con eficiencia energética, cómprate todo ecológico, todos los electrodomésticos de eficiencia energética máxima, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Si estáis en un proceso de mudanza, os vais a mudar, ánimo. Si os vais a comprar una casa, ánimo, porque son momentos que al final pues son de mucho vértigo, de mucho estrés, pero luego al final te queda una casa bonita y estás contento o contenta con ella y eso pues está muy bien. Cualquier duda, cualquier cosa, cualquier tip que queráis añadir, lo que sea, lo dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.